es la diferencia entre la tentación y el pecado? ¿Qué hace que unos sean más vulnerables que otros ante una misma tentación? Si Dios promete ayudarnos en medio de las tentaciones, ¿por qué seguimos cayendo? Hoy en Respuestas, ¿cómo resistir las tentaciones? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Respuestas. Para nosotros es un placer compartir con ustedes un nuevo programa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y qué bueno que podemos continuar esta serie acerca de cómo organizar nuestro mundo interior. Así es, estamos dentro de esta nueva serie que se llama Organizando mi Mundo, y este es nuestro segundo programa. El primero hablamos acerca del tiempo y las prioridades, y en esta ocasión vamos a hablar cómo resistir las tentaciones, un programa que para mí sería sumamente interesante porque es un tema interesante, ya que lamentablemente en la actualidad y desde siempre nos hemos visto todos expuestos a las tentaciones. Sí, yo creo que la generación de hoy en día tiene un trabajo mucho más difícil que generaciones anteriores de luchar contra estas tentaciones. En un artículo publicado en el periódico muy conocido de Estados Unidos, The New York Times, y reportado por Josh McDowell en su libro La generación desconectada, posiblemente quizá hayamos hecho alusión en algún momento, habla de cómo al joven que va de su casa al colegio y enfrenta más tentaciones camino al colegio que las tentaciones que su abuelo enfrentaba los viernes en la noche cuando salía a buscarlas. Y eso nos habla a nosotros de cuán difícil es para el joven de hoy en día vivir en este mundo de tentaciones. Y es obvio porque los tiempos han cambiado y la realidad es que no podríamos esperar menos con todo este bombardeo publicitario al que estamos expuestos y todos estos cambios que la generación ha venido sufriendo. Me gustaría que comenzáramos entonces definiendo qué es la tentación, cómo podemos identificarla, cómo podríamos definirla. Bueno, si pensamos en la Biblia, ¿verdad?, que es nuestra fuente de sabiduría, de información, la palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, es peirasmos. Y esa palabra, en esencia, puede hablar de dos cosas, o de una oferta que tiene la intención de hacerme caer, o puede hablar también de una prueba que tiene la intención, básicamente, de proveerme a mí algún beneficio. Por otro lado, en el Antiguo Testamento la palabra en el hebreo es nakak y básicamente el significado era una situación, algo que ocurría en mi vida que tenía la intención de probar la calidad de algo. Y eso nos ayuda a entender que a veces las tentaciones prueban la calidad de mi integridad, la calidad de mi carácter, ponen en evidencia mis fortalezas, mis debilidades. Eso nos da una idea de cómo la Biblia mira a lo que es la tentación o una prueba en mi vida. ¿Cómo sabemos si lo que estamos viviendo es una prueba en nuestras vidas o se trata de una tentación? Muchos incluso han llegado a pensar que es Dios quien nos tienta. Bueno, obviamente el mismo Dios ha revelado que Él no tienta a nadie. El carácter santo, justo de Dios le impediría a Dios tentar a nadie. Y Santiago habla de eso en 1:14 cuando dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es lo que está en mí que genera el que yo me vaya detrás de la tentación. La diferencia entre una tentación y una prueba, para hablar de la diferencia de cuando Dios hace algo o no es Él, la tentación tiene por diseño el hacerme caer. Dios no tienta a nadie para hacerlo caer. De hecho, Dios quisiera que nadie cayera. Así es. La prueba, por otro lado, que sí puede venir de Dios. Él puede permitir la tentación, que puede constituirse en una prueba para mí. La intención de la prueba, cuando viene de Dios, es fortalecer mi carácter, probar la calidad de lo que soy, pero al mismo tiempo que yo termine fortalecido al final de ese camino. Y ahí tú conoces entonces mejor el diseño, o la diferencia en el diseño de la tentación para hacerme caer, la prueba para fortalecerme, la tentación que puede venir del mundo o de Satanás y la prueba que puede venir de parte de Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre ser tentado y pecar? ¿Dónde inicia una? ¿Dónde termina dónde está esa línea que divide entre ser tentado y caer ya en lo que sería el pecado? Bueno, la tentación es la oferta, pero yo no comienzo a pecar hasta que yo no deseo la oferta. Una tentación no es pecado. De hecho, sabemos que la misma palabra revela que Cristo
fue tentado en todo como nosotros somos tentados y sin embargo Él nunca pecó. Déjame leerte el texto de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La tentación entonces puede producir en mí un deseo de quererla, entonces ahí yo peco de intención. Si yo voy más allá y actúo para llevarla a cabo, entonces ya es un pecado de acción. Esa es la diferencia. Pero yo tengo que desear o actuar sobre la tentación para que se constituya en un pecado para mí. ¿Tú entiendes, Miguel, que todos somos vulnerables a la tentación? ¿Ninguno estamos exentos a ella? Todos somos vulnerables a la tentación y la realidad es que lo que nos tienta a nosotros es lo que está en mi corazón. Yo solamente puedo desear aquellas cosas que mi corazón realmente desea. La palabra de Dios nos deja ver cómo nosotros todos debiéramos luchar contra la tentación, precisamente porque todos somos inmunes, nadie es inmune. Mateo 26:41 dice, velad y orad, son las palabras de Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no puede ser santificada, la carne puede ser disciplinada, sus pasiones pueden comenzar a quedar bajo control, pero la carne tiene esa debilidad y permanecerá siendo débil hasta el día que yo entre en gloria finalmente. Yo puedo disciplinar mis pasiones y en la medida en que yo me santifico, pues esas pasiones quedan más disciplinadas. Pero yo no puedo en ningún momento santificar mi cuerpo de tal manera que mi cuerpo ya deje de desear cosas inapropiadas. De acuerdo a estas palabras de Cristo que tú has citado, ¿tú crees que la ausencia de velar y orar en las personas es la causa principal por la que caemos en la tentación? Yo definitivamente que sí. Yo creo que Cristo nos estaba dando la fórmula de cómo nosotros luchar o evitarlas o tener triunfo sobre ellas. Tengo que velar, que esa es la manera de estar alerta. Y tengo que orar, porque Dios tiene que darme la fortaleza, tiene que darme la gracia, tiene que darme la sabiduría, el discernimiento, antes, durante y después de ser tentado. Hace un momento, comentando un verso de la Biblia, dijiste que Cristo podía entender la tentación, pero que Él no pecó. Si Jesucristo nunca pecó, ¿puede Él realmente entender mi debilidad ante el pecado y ante la tentación? Bueno, yo creo que si hay alguien que realmente puede entenderme es Jesús, por dos razones. Recuerda que Él es el Dios hecho hombre. Entonces, en su calidad de Dios es omnisciente, de manera que no hay nada que escape a su conocimiento, aún antes de su encarnación. Pero luego Él viene y se encarna. Luego Él tuvo la oportunidad de, en su propia vida, de experimentar lo que son los deseos del cuerpo, las necesidades biológicas del cuerpo, de manera que Él entiende esas debilidades y de hecho el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras en 2:18. Pues, por cuanto Él mismo, refiriéndose a Cristo, fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El énfasis está ahí en dos cosas. Número uno, el poder que Él tiene, y el número dos, la intención que Él tiene para ir en socorro de aquellos que somos tentados. Porque, primero, porque Él es Dios, y segundo, porque Él se hizo hombre y conoce cómo nosotros tenemos que batallar en este cuerpo caído contra esas tentaciones. Miguel, hace un momento señalabas que Jesucristo está dispuesto a socorrer a aquellos que están en tentación y te hacía la pregunta de por qué, si tenemos esta ayuda disponible, seguimos cediendo ante las tentaciones. Bueno, quizás la mejor forma de yo comenzar a responder esa pregunta es con un versículo de la palabra y hoy de hecho el programa está cargado de enseñanza de la palabra, lo cual es una buena cosa. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Varias enseñanzas. Número uno, toda tentación es común a los hombres. En otras palabras, en este mundo no hay manera de vivir que no sea enfrentando tentaciones. Es parte del diseño de esta vida caída. Número dos, Dios conoce cuando las tentaciones vienen en mi camino y Él las observa, hasta el punto que Él no va a permitir que una tentación mayor de la que yo pueda resistir llegue hasta mí. Eso me habla de su fidelidad, de su benevolencia, de su gracia, de su amor para conmigo. Él ha prometido en uno de los salmos, creo que el Salmo 32, que dice que te guiaré con mis ojos puestos en ti. Entonces eso nos da una idea. Por otro lado,
el mismo texto dice, pero pudiera ser que la tentación se constituye en algo que te sea difícil resistirla. Dios, conociendo eso, te va a abrir una puerta. Te va a abrir una puerta por la que tú puedas salir de manera que puedas resistirla. Ahora, con relación a tu pregunta, entonces, ¿por qué, si Cristo está dispuesto a socorrer a los que están siendo tentados, por qué todavía caemos? Bueno, porque no queremos ver la puerta, porque no queremos, habiendo visto la puerta, salir por la puerta, porque como algunas personas han sido honestas conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no te llamé en ese momento? Porque no quería que me pararas. Así es. No quería oír lo que yo sabía que tú me ibas a decir. Bueno, ahí tú lo tienes, queremos caer muchas veces. Uno de los mandatos de las enseñanzas de la Biblia es que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo podemos resistir al diablo? Yo creo que es una buena pregunta porque en este mundo en el que nosotros vivimos de confusión ahora con este maremoto de guerra espiritual, yo creo que hay muchas cosas que la gente está haciendo que ni se asemeja a las instrucciones de la Biblia. Si hay algo que la Biblia nos dice en Efesios 6, que es el pasaje por excelencia para hablar de guerra espiritual, es esto en 6:14, estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. El mandato es a estar firme en primer lugar. En este caso nos dice cómo estar firme. Me habla del cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Yo necesito vivir por la palabra, yo necesito conocer la palabra, escudriñar la palabra, vivir en ella, vivir por ella. Pero luego me habla de la coraza de la justicia. La coraza es esa parte que cubre el tórax, que me habla de la protección de mi corazón, coraza de justicia, de piedad, de santidad. En otras palabras, yo necesito para resistir al diablo cultivar una vida de santidad. Muchas de estas cosas que oímos acerca de cómo reprender y cómo hacer, no es la manera de hacerlo. Me están llamando a vivir en la palabra y cultivar una vida de santidad. Por otro lado, Filipenses 4:1, haciendo énfasis de nuevo en estar firme, me habla de estar firme en el Señor. ¿Qué quiere Pablo decirme con eso? Que yo no puedo creerme que yo tengo en mí la fortaleza, la sabiduría, el poder para resistir las tentaciones de este mundo. Yo tengo que hacerlo en el Señor, yo tengo que depender de su sabiduría, de su gracia, de su poder, de su enseñanza, de su palabra. De ahí que yo esté firme en Él. Y uno más, aunque hay múltiples pasajes donde me hablan de estar firme de diferentes maneras, es en 2 Tesalonicenses 2:15, donde se nos habla de estar firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. Bueno, ¿cómo estoy firme entonces? Yo necesito abrazar y colgarme, si pudiera usar la ilustración, de las doctrinas de la palabra de Dios. Si no conozco las doctrinas, yo no puedo, ni vivo por ellas, yo no puedo estar firme. No importa cuánto yo quiera reprender, no importa cuánto demonio yo quiera expulsar, yo no puedo estar firme porque yo no estoy usando el instrumento, las enseñanzas, el manual de instrucción dejado por Dios para estar firme. Hasta ahora todo lo que hemos hablado nos deja claro cómo podemos resistir, cómo podemos evitar, cómo podemos identificar las tentaciones. Pero ¿qué pasa cuando hemos sido seducidos por las tentaciones y caemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, quizás, permíteme usar esta ilustración, quizás nos ayude a explicar el resto. Si yo me caigo en un hoyo, ¿cuál es mi tendencia? A levantar la mano y pedir ayuda. Ayúdame a salir de aquí. Eso es lo que necesito hacer. Me caí, entonces tengo que ir donde Dios. A Él es que tengo que pedirle ayuda. Tengo que pedir perdón, confesar, arrepentirme, con un corazón contrito y humillado, que es lo que garantiza que Dios quiera recibirme. Dios tiene gracia para el pecador arrepentido, no para el pecador impenitente. Entonces yo voy delante de Dios y le pido perdón. Me arrepiento por haber violado su ley, su carácter, sus directrices. Y entonces Dios me perdona y ahora yo comienzo a levantarme una vez más por el poder de su gracia y a volver a donde yo estaba. Y el camino de regreso es siempre vía la cruz. Por eso Dios sacrificó a su Hijo para el perdón de mis pecados. Dios podría evitar indudablemente que caigamos en la tentación y podría alejarnos de ella si Él quisiera, pero Él la permite. Y si Él la permite es porque tiene un propósito con esto y debe haber algo de beneficioso con esta tentación. ¿Tú crees que podemos obtener un beneficio de ser tentados? Claro, Dios no nos tienta, sin embargo, cuando Él la permite, Él sabe que al permitirla puede haber un beneficio y de hecho muchas veces lo hay, de la siguiente manera. Recuerda que lo que a ti te tienta es lo que está en tu corazón. De manera que a veces Dios quiere revelarte a ti mismo lo que realmente está en tu corazón, que tú no estás viendo o no estás admitiendo. En mi caso, por ejemplo,
no lo digo a manera de orgullo, sino a manera de ilustración, desde joven, la lujuria no ha sido un problema en mi vida. Eso no quiere decir que no ha habido otros problemas. Pero desde temprano, al comenzar a acumular logros en la vida académica, entonces el orgullo sí ha sido un problema, con lo cual yo he tenido que batallar. Bueno, pues esa es el área que me va a tentar. Entonces, Satanás va a aprovechar para tentarme en áreas donde yo puedo caer. Y Dios va a aprovechar la tentación que Satanás trae para revelarme áreas de debilidades que yo necesito fortalecer. Entonces, la tentación revela mi carácter, las áreas de debilidades, las áreas de fortaleza de ese carácter, para que yo la pueda fortalecer. La tentación revela qué tan comprometido estoy con la verdad de Dios. O quizás yo creía que estaba muy comprometido y descubro, ¿sabes qué? No era tal compromiso. No era tan fuerte como yo pensaba. Y finalmente, cuando puedo vencer la tentación, mi fe ha sido refinada por el fuego de la tentación. Mira cómo Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pero es probada por fuego. Dios usa la tentación de esa manera. Recientemente leí que hay más bacterias alojadas en un teclado de computadora por centímetro cuadrado que las que aparecen en un asiento de inodoro, por lo que pueden haber más bacterias en su oficina que en un baño. Sorprendente, ¿verdad? Uno no esperaría eso. Por sentido común, categorizamos los baños como lugares más peligrosos o contaminados que nuestra acogedora y limpia oficina. Asimismo, en nuestra vida espiritual, clasificamos los pecados como simples o pesados, sencillos o altamente contaminados, y creemos que las consecuencias también corresponderán a la magnitud de este pecado. Pensamos que a una mentira Dios no le impondrá la misma consecuencia o disciplina que a un asesinato, pero nos podemos estar equivocando. Veamos algunos casos de la misma palabra de Dios. Adán y Eva. Por su desobediencia, Dios los expulsó del paraíso y esto también trajo la muerte y el sufrimiento a la raza humana. Saúl desobedeció a Dios al no esperar al sacerdote Samuel para hacer el sacrificio que le correspondía y perdonó al rey enemigo cuando debió matarlos a todos. Como consecuencia de esto, Saúl perdió el reino para siempre. David cometió adulterio con Betsabé y asesinato al matar a su marido. Por eso Dios le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa. Moisés tuvo ira momentánea contra el pueblo, por lo que golpeó la roca, desobedeciendo a Dios porque Dios le había mandado a hablarle. Como consecuencia de esto, no entró a la tierra prometida, aun cuando la misión de su vida era guiar a este pueblo por más de 40 años hacia esa tierra. Mucho cuidado, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Nosotros no somos los que determinamos la disciplina o consecuencia que un pecado traerá a nuestra vida. Es Dios quien lo hace y, como vimos, no la establece de acuerdo a lo que para nosotros parece la magnitud del pecado, sino que la establece de acuerdo a su infinita santidad, juicio y soberana voluntad. Como dice Jerry Bridge en su libro En pos de la santidad, no es la importancia de la cuestión, sino la majestad del legislador lo que debe tomarse en cuenta como norma para la obediencia. Recordemos que todo pecado, pequeño o grande a nuestros ojos, ofende la grandeza y la santidad de Dios y conlleva un castigo eterno que solo fue satisfecho por Cristo en la cruz. Pero además, todo pecado conlleva una consecuencia para nuestra vida, que es establecida, ojo, en la soberanía de la santidad de Dios. No lo olvidemos. Hasta la próxima. En Paralelo.
Continuamos con respuestas. Nuestro tema de hoy, cómo resistir las tentaciones. Miguel, ¿qué es lo que viene a ser la diferencia entre una persona y otra cuando uno es más vulnerable a las tentaciones que otro? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que dejar sentadas. En primer lugar, nadie es inmune, como dijimos, a ser tentado. Nadie puede sentirse tan firme como que no pueda caer. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yo creo que muchas veces aquellos que caen han sido aquellos que múltiples veces han expresado lo fuerte que ellos se sienten en contra de X tentación que para otros quizás han representado una lucha. Y eso es el orgullo. Y antes de la caída viene el orgullo, viene la soberbia, dice uno de los proverbios. Entonces eso es lo primero. Nadie puede sentirse tan fortalecido como para no caer. En segundo lugar, tenemos que reconocer que unos son más vulnerables en un área, como yo ilustraba con mi propia vida hace un momento, y otros son más vulnerables en otra área. El hecho de que tú seas vulnerable en un área y yo no implica que yo no tengas áreas de vulnerabilidad con las que tengas que luchar o haya luchado en el pasado. Y en tercer lugar, obviamente, en la medida en que tú maduras, emocionalmente, en la medida en que tú te santificas, áreas que fueron una lucha en tu vida comienzan a ser debilitadas. Eso no implica que ellas se van a ir necesariamente, pero a veces ya no representan una lucha, a menos que tú hayas comenzado a alejarte de Dios, de su palabra, de su sabiduría, en cuyo caso las cosas pudieran comenzar a surgir nuevamente. Tenemos que ser cuidadosos porque a veces personas que tienen 20 años de santificación ven a un nuevo creyente de 6 meses en la fe cometer o luchar con algo y le juzga severamente, olvidando que él ha tenido 20 años para deshacerse de esas luchas que el otro apenas está comenzando a librar. Y de ahí entonces la necesidad de tener gracia, entendimiento, sabiduría, para saber cómo medir a cada quien conforme al caminar de santificación o el tiempo en la vida cristiana que tenga. ¿Y tú no crees que incluso hay personas que tienen 20 años en la fe cristiana, siendo creyentes, y son incluso altamente vulnerables? Sí, yo creo que eso se ve, pero yo creo que se ve por dos razones. Una, el estar 20 años en la vida cristiana no dice que yo soy cristiano. Hay mucha gente que va a la iglesia, que ora, que toma comunión, que lee la Biblia, que va a reuniones de oración y nunca se han convertido, porque es como un seguro de vida que le garantiza que ellos no se vayan a quemar en el infierno, lo cual no funciona de esa manera tampoco. Pero la otra posibilidad es que sí, que se tuvo una conversión hace 20 años, pero él no ha abrazado de lleno los medios de gracia para su santificación. Lee la palabra ocasionalmente, pero después de 20 años realmente conoce muy poco acerca de ella, no tiene intimidad con Dios, entonces él tiene una vida cristiana superficial y por tanto una vida de santificación también pobre. Y eso va a hacer que él esté todavía luchando con cosas que debió haber superado. De nuevo, yo no quiero decir que llegue un momento en que ya todas las luchas cesaron. Eso no ocurre. Pero las luchas tienen que bajar en frecuencia y bajar en intensidad en la medida que te santificas. ¿Y qué hay de los jóvenes con esto de la energía y el ímpetu que caracteriza a la juventud? ¿Tú no crees que ellos sean más vulnerables a ser tentados aún siendo cristianos? Sí, no, definitivamente. Son más vulnerables a ser tentados por varias razones. No es solamente por ser jóvenes y no solamente por tener sus niveles de hormonas más elevadas, tienen menos experiencia. O sea, hay algo que yo aprecio. Hay un escritor, fue pastor hace un tiempo atrás, cristiano de nombre Steve Brown. Él escribió un libro que se llama Cosas que he aprendido desde que lo sabía todo. Entonces, él dice que en ocasiones, hablando con jóvenes, él ha tenido que decirle, mira, joven, tú todavía no eres lo suficientemente viejo de edad, no has pecado lo suficiente y no has caído lo suficiente para siquiera tener una opinión acerca de eso. ¿Qué es lo que él está tratando de ayudarle a entender? Él suena sarcástico, pero la idea es la siguiente. La razón por la que yo te estoy diciendo esto que te estoy diciendo es porque ya yo tengo 30, 40 años por encima de ti, donde he pecado y donde he caído en las áreas que tú entiendes que no son luchas para ti o no son luchas para otro. Cuando tú tengas mi edad, tú habrás comprendido lo que te estoy diciendo. Entonces, el apóstol Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta y le decía acerca de las pasiones juveniles. Rápidamente te lo leo, 2:22, segunda Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que invocan al Señor con un corazón puro. Oye, como dice, que siga esas cosas con los que invocan al Señor. En otras palabras, el joven necesita a alguien que le guíe, necesita una comunidad de creyentes donde él rinda cuenta, donde le puedan llamar la atención, personas de su misma edad también con quien él pueda compartir sus luchas, un lugar donde él se sienta que pertenece y sus padres le guían. Por eso le manda a Pablo no solamente a huir, sino que huya y entonces se una a aquellos que invocan a Dios, tu comunidad de creyentes. Miguel, a propósito de las tentaciones, me gustaría que revisáramos una tendencia que es muy común hoy en día en las iglesias y es a culpar a Satanás cuando alguien cae o cede ante la tentación y cae en pecado. Y yo me pregunto, ¿no sería esto muy cómodo el culpar a Satanás de algo que nosotros mismos hemos cometido? Claro, yo creo que esta es la generación de la irresponsabilidad, lamentablemente. En el mundo secular es lo mismo y el mundo cristiano ahora quiere hacer lo mismo. Es tratar de culpar a otro de lo que realmente yo he hecho. En la palabra de Dios tú no encuentras eso. Nadie crece y nadie es perdonado culpando a otro. Adán quiso culpar a Eva, Eva quiso culpar a la serpiente. Pero tú encuentras, por ejemplo, este texto de Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, id contar a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son, mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser él motivo de culpa para Israel? El siervo de David estaba tratando de decir, David, tú nunca has ganado una batalla por el número de hombres, de soldados, de caballos, de carros de guerra que tú tengas. Tú siempre has confiado en Dios. ¿Por qué tú quieres hacer este censo? Bueno, David estaba confiando en su fortaleza ahora y Dios castigó a David y al pueblo. 70,000 personas murieron en una plaga producto de esta violación y Satanás fue quien citó a David. Sin embargo, el dado, como decimos nosotros, no se lo cargan a Satanás, es al pueblo, es a David, nosotros somos los responsables. Satanás me puede presentar la tentación, pero yo decido si la abrazo o no la abrazo. Para aquellos que nos escuchan, ¿qué te parece si nos das algunas instrucciones o recomendaciones que puedan servir para estar alerta ante una tentación? Bueno, voy a mencionar 2 o 3 cosas que esta autora June Hunt, en su libro Claves Bíblicas para la Consejería, ella menciona. Y yo creo que son cosas básicas, pero que tienen sabiduría detrás. En primer lugar, ella habla de que tú necesitas recordar cuando eres tentado, que usualmente tú estás siendo tentado en un área donde tú previamente has sido tentado. Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque si soy tentado ahora en esa área y yo he sido tentado previamente, yo pude haber caído o haber triunfado. Si triunfé, pues repite lo que hiciste para volver a triunfar. Si caí, no hagas lo que hiciste para que no puedas caer. No puedes decir que me sorprendieron. Usualmente, casi siempre, yo he sido tentado en esa área y estoy siendo tentado una vez más. Número 2, ella habla de que cuando la tentación entra a mi mente, no te quedes pensando en la tentación, involúcrate en otro pensamiento, en otra actividad. Sal a caminar, sal a correr, llama a alguien, habla por teléfono. Tu mente es distraída y ya la tentación comienza a perder fuerza en ti. Eso es importante. Y número 3, la tentación te engaña muchas veces haciéndote creer que tienes una necesidad legítima. Y como es legítima, la puedes llenar. El problema es que como el diseño de la tentación es el engaño, te va a engañar para que trates de llenarla de una manera ilegítima. Un esposo pudiera tener una necesidad legítima de intimidad sexual. La tentación le va a engañar y le va a llevar a llenar esa necesidad legítima, pero de una forma ilegítima. Dios jamás va a aprobar eso. Claro. La necesidad legítima necesita un medio legítimo para ser llenado. ¿Tú crees que sea cierto que somos más dados a caer en la tentación cuando estamos cansados, cuando estamos estresados? Definitivamente. Varias razones. En primer lugar, cuando tú estás cansada, tú no estás tan alerta. Tu capacidad de discernir las tentaciones, el engaño, el error, la mentira, no está tan alerta. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tú sabes que a veces tú terminas un día muy cansado y como que tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Dame un break, como dicen en inglés, dame un gusto. Entonces, te lo voy a ilustrar de varias maneras.
La persona que está tratando de rebajar de peso y está luchando para mantener su dieta, se portó muy bien todo el día o tiene una semana portándose bien, tiene un día difícil el lunes, entonces ese día a las 8 de la noche, tómate una batida, que tú lo mereces, entonces te tomas la batida. Pero eso es un área quizá menos dañina desde el punto de vista moral. Claro. Pero hay otras áreas que tienen que ver con la moralidad, donde el cuerpo te dice la misma cosa, dame este gusto, dame este break, mañana tú continúa. Entonces sí, cuando estamos cansados definitivamente somos más vulnerables. Miguel, te comentaba hace un momento que leyendo un devocional del pastor Charles Stanley, él hablaba acerca de cómo guardarnos a nosotros mismos de caer o de estar en situaciones de tentación, y él recomendaba que recordáramos siempre 4 palabras, que evitáramos estar muy hambrientos, muy airados, muy cansados o muy solos. Yo me pregunto cómo estos estados pueden llevarnos a ser más vulnerables ante las tentaciones. Bueno, mira, por un lado, cuando tú estás hambrienta, tú deseas que alguien complazca tu apetito. Comencemos con el apetito del estómago, simplemente. Cuando tú estás hambrienta, tú deseas en ocasiones, incluso vehementemente, poder calmar esa demanda de hambre. Pero esa hambre no es solo de física. Yo puedo tener un hambre de fama, de reconocimiento, un hambre sexual. Entonces yo quisiera que alguien pudiera satisfacer mi necesidad de hambre. Y yo voy a hacer uso de aquel que me ofrezca satisfacer eso. Eso con el hambre. La próxima que mencionaba era... Muy airados. Muy airado, claro, porque estoy en un estado de rebeldía y a veces hago las cosas simplemente lo que llamamos aquí en Dominado por despecho, porque sí, porque me da la gana, eso como no me importan las consecuencias, y entonces abrazamos cosas que nunca debimos haber abrazado. Solo, cuando estoy solo, porque necesito compañía. Entonces en la compañía yo puedo o querer una persona, que quizá no es la persona que debía tener a mi lado, o querer algo que me anestesie el dolor de la soledad, droga, alcohol, etcétera, pornografía. Y finalmente... Cuando estás cansado, que ya lo tocamos entonces en el segmento anterior. Claro, bueno, estoy cansado, necesito un break, el cuerpo me dice, dame un chance, dame un gusto, relájate, y entonces tiendo a abrazar cosas indebidas. Revisando material para la preparación de este programa, encontré una lista de características que define la tentación. Me gustaría mencionarlas y en la medida que lo hago, me gustaría si podrías comentar acerca de esta lista que te voy a mencionar. La primera dice que la tentación es atractiva y que es seductora. Bueno, es seductora porque es atractiva, apela a mis deseos, pero mis deseos no son racionales y al no ser racionales entonces tienden a ser impulsivos y se presenta, es seductora porque la atracción está en que es algo que yo quiero, pero es presentado con un aire, una apariencia de benignidad, algo inofensivo, algo que no me va a hacer tanto daño. Por naturaleza nos gusta lo prohibido. Exactamente, entonces eso encubierto me seduce y ahí está, por eso es el gran peligro. La segunda de las características dice que la tentación es evasiva. ¿Qué crees? Bueno, claro, evade tu conciencia y la manera como evade tu conciencia es precisamente porque apela a tus emociones, sentimientos, y como los sentimientos no son emocionales, no van muchas veces a través de mi conciencia, entonces evade mi conciencia, evade los valores que yo conozco, que yo apruebo, que yo he abrazado, y yo termino haciendo cosas contra valores, de manera que evadió mi conciencia, mi mente, mis valores, apelando a mis emociones y sentimientos. La próxima de las características dice que es escalonada, que es demandante. ¿Qué piensas? Bueno, claro, porque imagínate que un hombre está tratando de conquistar a una mujer o una mujer a un hombre. Primero hay una mirada, primero hay una sonrisa, primer escalón. Luego hay una palabra, luego esa palabra se vuelve un poco más atrevida, entonces va subiendo de escalones. Pero cada vez que, la razón por la que es demandante, porque cuando el otro responde con esa otra mirada o con una palabra, yo quisiera oír más, yo quisiera ver más, entonces yo quisiera ponerte en una situación donde yo te estoy demandando una mayor respuesta hasta que finalmente caes. Sí, definitivamente la tentación es así. Y la última de esas características que quería mencionarte es la que dice que la tentación es engañosa. ¿Por qué crees que es engañosa? Bueno, precisamente por su diseño, viene encubierta, es como la carnada del pez, tú le tiras el anzuelo, pero tú cubres el anzuelo. Entonces, te engaña porque no te deja ver las consecuencias. La consecuencia del pez es el anzuelo, la carnada no se lo permite ver.
entonces te oculta las consecuencias, te oculta el hecho de que es efímera, tu placer va a ser efímero, pero te oculta que las consecuencias van a ser mucho más largas. De ahí entonces tú terminas engañado. Yo me pregunto sobre esto de las tentaciones y mi vulnerabilidad ante ciertas cosas. ¿Puedo yo desarrollar nuevos niveles de vulnerabilidad ante algo que en un momento no me ocasionaba problema y luego ahora sí? ¿Es posible eso? Sí, yo creo que eso ocurre, no debiera, pero ocurre cuando ahora estás cansado. Tenía un periodo en que tú estabas trabajando relajado, pero ahora entraste en un periodo de cansancio y ahora no me estoy percatando de cosas que normalmente yo sí puedo ver. Eso puede ser una manera. Me estoy despegando de Dios, me estoy despegando de su palabra, tengo menos iluminación, tengo menos coinonía con el pueblo de Dios, estoy menos expuesto a su luz, a su verdad que sensibiliza mi corazón. Todo eso hace que yo pudiera comenzar a tener tribulación en un área donde antes no la tenía. En el día de hoy estamos recomendando dos libros que nos van a ayudar a entender mucho mejor la dinámica del pecado en nuestras vidas. Estos dos libros provienen de dos autores diferentes, pero ambos puritanos, fueron libros escritos en el pasado. Lamentablemente no conozco su traducción al español, pero no quería dejar de traerlo por la contribución enorme que ellos aportan a lo que es el entendimiento del pecado. El primero se conoce con el nombre de The Mischief of Sin, o El engaño del pecado, de Thomas Watson. Este libro se publicó originalmente en el año 1671 y no fue publicado hasta la edición de los años 1990 por segunda vez. Y sin embargo es un libro que nos va a hablar con mucha contundencia acerca de lo pecaminoso del pecado, para usar una palabra de Pablo cuando trataba de describir lo horrendo que es el pecado. Usted va a encontrar aquí ideas acerca de por qué el pecado nos hace caer tan bajo. Y una de las cosas que nos dice es que el pecado es una especie de enfermedad del espíritu. El pecado hace que nosotros entremos en contienda con Dios. El pecado labora, opera de una manera que trata prácticamente de bajar a Dios de su santidad, de su trono. El pecado crea una antipatía de Dios hacia nosotros cuando vivimos en ese pecado. Y finalmente, algo que él dice aquí es que el pecado nos expone a nosotros a la maldición de Dios. Yo creo que este es un libro que va a contribuir enormemente a entender lo que es lo horrendo del pecado ante Dios para nuestras vidas y cómo nosotros, entendiéndolo mejor, evitar entonces caer en él. El otro libro es de otro puritano, también muy conocido, John Owen, y se conoce con el nombre de Overcoming Sin and Temptation, venciendo el pecado y la tentación. Esto fue publicado por primera vez, de nuevo en los años de 1600, y luego tuvo un par de años después una actualización del libro que se convirtió en lo que hoy es este gran libro. Es un libro clásico. Yo quiero leer algunas de las cosas que usted va a encontrar aquí. La primera parte nos va a hablar de cómo nosotros podemos mortificar, que era una palabra que los puritanos usaban mucho, el cuerpo en contra del pecado. Entonces va a tener 12, 13 capítulos dedicados precisamente a los medios de mortificación de ese pecado. Luego en la segunda parte tiene que ver entonces con la tentación y nos va a hablar de la naturaleza de la tentación, el peligro de la tentación, casos particulares de tentación, y luego comienza a hablarnos de nuevo acerca del pecado, el pecado que mora en nosotros, sus efectos, su poder, su fortaleza, la naturaleza misma del pecado. Si hubo un grupo de personas que entendieron lo horrendo del pecado, yo creo que pudiéramos decir que los puritanos fueron ellos. Y por eso creo que estos libros aportan nos dan una enorme contribución de sabiduría en esta área de la que estamos hablando en el programa de hoy. Miguel, hacia el final del programa, unas últimas recomendaciones para vencer las tentaciones.
En una ocasión le hablé a nuestra iglesia acerca de leyes del pecado. Yo quisiera mencionar algunas de ellas. Hablamos de 10, no creo que tengamos el tiempo hoy para elucidar cada una de ellas. Pero la primera que yo quiero mencionar es que el pecado te lleva más allá de donde tú querías ir, donde habías pensado. Tú pensabas que iba a llegar hasta aquí, solamente iba a ser este fin de semana. Yo iba a tocar su mano, pero yo no iba a pasar de ahí. Cuando tú vienes a ver, llegaste a donde no querías ir, porque tú mismas emociones, sentimientos, tu mismo cuerpo te va seduciendo y va comprando cada vez más a mayor cantidad de terreno, lamentablemente. Número 2, no solamente te va a llevar más allá donde querías ir, pero el pecado te va a alejar por más tiempo de lo que tú pensabas. Quizás te pensaba alejar de tu familia este fin de semana, o quizás tú entendías que te iba a alejar un poco de Dios, pero solamente será por unos días. Cuando yo regrese de vacaciones, yo vuelvo y me reintegro a mi vida de Dios o a mi caminar con Dios. Y cuando te vienes a dar cuenta, sabes que tiene 2 años lejos de Dios, porque el pecado es así, te engaña de tal manera que tú sigues comprando cada vez mayores consecuencias y más tiempo. Y en tercer lugar, el pecado te va a costar más de lo que quería pagar. Te cuesta tu reputación, te cuesta tu familia, te cuesta tu carácter, te cuesta tu trabajo. Cuando vienes a ver, lo has perdido todo. Algo que tú no pensaste que te iba a costar tanto y pegaste más. Sin lugar a dudas, si la persona pudiera visualizar las consecuencias de antemano, yo creo que incurriría menos entonces ante la tentación y ante el pecado. Sí, claro. Y otra ley más de esta que estoy mencionando es que, sabes que tú pecas a tu manera y te alejas de Dios a tu manera, pero cuando tú tienes que regresar, Dios determina la manera como tú vas a regresar. Y a veces el camino de regreso de Dios es largo, es tortuoso, es pesado y de muchas consecuencias. Y necesitas pensar en eso. La próxima ley que quiero mencionar es que el pecado engendra pecado. O sea, tú pecas y para cubrir tu pecado, tú vuelves y pecas. Tú mientes, tú engañas, tú ocultas. Se vuelve toda una maraña. Y en realidad es eso, el pecado continúa engendrando pecado, y en esa engendrar pecado tú justificas tus acciones, que es otra de las leyes. Tú tiendes a justificar lo que has hecho para sentirte mejor, para calmar tu culpa y para que no sea descubierto. Es increíble ver cómo un momento de placer de media, 1, 2 horas puede terminar costando meses o años de consecuencias. Sí, el placer es efímero, eso es otra de las leyes del pecado. Es temporal, pero las consecuencias son muy largas, muy duraderas, exactamente como tú lo acabas de decir. Si pudiéramos visualizar eso, quizás menos personas caerían, pero el pecado te engaña para que no veas precisamente cuánto te va a durar las consecuencias. La próxima ley que quiero mencionar es que tú pecas tu pecado comienza cuando tú quieres, pero las consecuencias que Dios impone comienzan cuando Él quiera. Y tú tienes, por ejemplo, a David, y su pecado o sus consecuencias comenzaron a ser pagadas en sus hijos y la continuaron pagando sus hijos. Y Dios dice que Él es capaz de visitar la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Tú comienzas cuando quieres, las consecuencias, tu pecado comienza cuando tú quieres, Dios comienza tus consecuencias cuando Él las determina que son más apropiadas. Tienes que recordar también que nadie se burla de Dios. Eso es otra, esa era la última de las leyes. Y había una más que se me quedó, y es que realmente cuando no hay pecado, nada oculto que Dios no vaya a poner de manifiesto. Cristo lo dijo, el Antiguo Testamento lo dice, todo lo que está oculto eventualmente Dios lo pondrá a la luz. Y finalmente entonces la ley número 10 que compartía con la iglesia es esta: nadie se burla de Dios, Gálatas 6:7, lo que implica que Dios te hará pagar lo que tú has hecho con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, contra otros, contra tu iglesia, porque a veces es el ministro que peca. Si nosotros pensáramos en lo pesado que son cada una de estas, cuán pesadas son cada una de estas leyes, quizás pensaríamos 2 veces, 3 veces antes de nosotros incurrir en ciertas faltas. Es increíble, pero si tuviéramos estas leyes presentes, yo creo que sería una bendición porque nos evitarían el caer en tentación de una manera innecesaria, Miguel, y que nos hace tanto daño. Al final somos nosotros los únicos dañados y los que pagamos las consecuencias de este tipo de actuaciones. Tú y lo que están alrededor. Así es. Porque nadie peca en privado. Miguel, gracias por toda esta información tan valiosa que hemos compartido en el día de hoy. Sin lugar a dudas ha sido de mucha administración. Gracias a ti. Ojalá que usted pueda meditar, rumiar este programa, porque si lo deja en esta hora de exposición se va a perder. Quédese con él en su mente y que usted pueda rumiar en la semana siguiente las enseñanzas que hemos traído hoy. Gracias a ti, Eladio.
A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos, como siempre, a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima.